Si pudieras tener contigo en este momento una mujer que tiene una capacidad de llegar directamente a tu ADN y que además Mm, puede contarte historias fabulosas de dónde venimos, quiénes somos o incluso hacia dónde vamos. Y que además todo esto lo una con el desarrollo personal y emocional. sí, hoy tenemos con nosotros a Geraldine Orozco Ujú. y con ella hemos estado en diferentes dimensiones. Nos ha hablado de la interdimensionalidad de nuestro ser y de Ujú. nuestros alrededores. Ha sido una conversación súper iluminante. ¿No se dice iluminante? Iluminadora. Iluminante, ¿no? Es que es como para, sí, hay un montón de perlas y de expansión de mente, por Sí, supuesto, y Geraldine lo ha dicho con todo un montón de claridad y bueno, disfrútalo un montón. Abre los oídos, estate el así, tómate corazón. tu tecito, cafecito y si quieres tienes un blog de notas para apuntar porque hay unas cuantas cosas que, wow, no te quieres olvidar. Sí. Disfrútala Y si como... tienes, y también si tienes interés en ese contacto interdimensional, ¿no? Con seres de Ajá. otras dimensiones, también es el sitio ideal porque hemos hablado de todo, de todo. De todo. Así que ya sabes, suscríbete, por favor, nos encantaría. Y si quieres darle hay una campanita por ahí que a veces se pierde, pero ahí está para que te lleguen nuestros programas. Y nos vemos en la siguiente. Disfruta, eh, Geraldine. Un beso, bye. Bueno, Geraldine, ¿qué te motivó a decir que sí a nuestra conversación? Cuéntame un poquito de eso. No, sí, Jenny es una amiga mía y ella hace muy lindo trabajo energético. Y sí, como me introduzco a ustedes, Sí. sí, me encantaría, porque he visto las entrevistas que hicieron con otras personas y los temas eran muy buenos, de buen nivel, y las preguntas eran buenas para provocar pensamiento, conciencia y um, esa internal intrigue, you know. Ajá. Mhm. Sí, Yeah. como una inquietud interna, ¿no? Así Exacto. como algo que te haga formularte preguntas más allá que lo de Exacto, cualquier día, exacto. ¿no? Y eso es muy importante en este momento. Así que Sí. sí. Ujú. Sí, eso es una de nuestra signature, de nuestra Ajá. especialidad, Oh, diríamos. sí. Nos Increíble. encanta explorar con la persona que traemos, con la mujer que traemos en nuestro espacio. eh, pues tú eres como, ¿no? Tienes la sabiduría de tu vida y de lo que nos traes y vamos a explorar un poquito lo que trae ahora mismo el campo, ¿no? Sí, Para ver, para ir un poco profundo en esto que nos hemos metido en tu página, obviamente, y hemos indagado con mucha curiosidad y tienes un montón de temas muy interesantes, pero nos vamos a enfocar en unas pocas, porque si no, esto sería pues varios días, ¿no? sí. Perfecto. Sí, y qué bueno que hacen en español, porque creo que falta en español Sí. más Ujú. programas que Sí. hablen de estos temas. Así que muy bien. Porque es que tampoco hay, no Ujú. sé, ¿no? O sea, no sé, no sé cómo lo ves tú, pero a lo mejor como que la conciencia necesita abrirse todavía más Ujú. para poder dejar entrar o que podamos conseguir un espacio donde este tipo de temas se puedan hablar con total normalidad, sino que no Exacto. sean Sí. eh, cosas que todavía están relacionadas con el mundo de lo mítico y lo mágico, ¿no? En vez de estar relacionado con lo que está pasando en la conciencia hoy. Sí. Es todo una reeducación Ujú. de cómo nosotros pensamos, sentimos, Ujú. observamos y después ponemos esas observaciones en lenguaje. Así que es algo totalmente nuevo que estamos creando porque somos un producto de mucho ingeniería social que causa que nosotros nos separamos del ser interno y eso causa mucha confusión, mucha
un estado de desconexión de lo que es real. Y eso es difícil porque no se puede ver la vida igual, se ve diferente como nosotros tenemos expectaciones de las experiencias y Ujú. cambia como nosotros experimentamos la vida. Has dicho algo muy interesante, ¿no? Has dicho, nos separamos de lo real. ¿Podrías contarme qué es para ti, a qué llamas lo real? Ya. Sí, es un tema muy importante lo que es realidad. Y lo que yo he experimentado en mi vida es momentos de transformación y am, crisis existencial, los cuales unos eventos causaron que me sienta de esta manera para que realmente me hizo preguntar de la realidad que estaba viviendo. Mm, Y ah, he llegado a un momento en mi vida muy temprano, en 2008, era cuando mi pareja falleció y empecé a preguntar cómo es que estos casos, aunque nosotros tenemos la vida, pensamos que hacemos todo exactamente como tiene que ser, educación, familia, tenemos un trabajo exitoso y aunque pase esas cosas, nosotros todavía sentimos vacíos, hay un vacío que realmente no se llena con las cosas materiales, con las cosas que ocurren en el mundo. Y hay una percepción de cómo debería ser nuestras vidas, cómo nos deberíamos sentir, cómo deberíamos ser como mujeres, como hijas, como personas profesionales. Y todo eso empieza a entrar en pregunta, en una inquietud, cuando no cajan exactamente estas percepciones con lo que estamos experimentando. Y eso me hizo preguntar cómo es, qué es realidad entonces. Entonces, si todo lo que ujú, yo he hecho en mi vida, pensando que era exactamente lo que yo necesitaba para entrar a un estado de felicidad, conciencia, de entendimiento de mi vida y propósito, pero no llegué a ese momento. Y empecé a estudiar meditación y ujú. encontré un chamán que empecé a entrenar con él. Y él me enseñó unas técnicas de meditación avanzadas y me hizo preguntar más de energética, trabajo energético. Estudié energética pránica y he sido certificada en ah, pranic healing o sanación Ah, pránica. ujú. Y también, ¿cómo se llama? Quantum Energy Healing Ya, y energía cuántica, cuántica. sanación cuántica, ¿no? Sí, entonces Ujú, empecé a practicar y hacer eso y también ah, abrí una compañía que se llama Bay Area Meditation aquí en San Francisco, donde ujú, por meditación es donde realmente empecé a crear un estado de observación. Empecé a entrenarme a ser más en estado de observación en vez de reaccionar a las cosas que estaban ocurriendo afuera. Y eso, en ese silencio interno, empezó un deprogramación de ujú, todos estos programas que yo tomé de mi cultura, de religión, de la sociedad, ujú, de todas estas cosas que yo pensaba que eran realidad. Y lo que descubrí en ese trabajo de muchos años, llegué a un momento que estaba meditando hasta 8 horas al día para poder, porque había tanto para entender, para ver, para explorar de las emociones. ¿Por qué yo siento de esta manera? ¿Es realmente porque yo siento de esta manera o es algo que yo aprendí que tengo que sentir de esa manera? ujú. Y encontré que la mayoría de mis emociones eran no Aprende. realidad, Bien. eran como una máscara que estaba usando, una máscara para pretender y jugar esta ilusión de lo que nosotros pensamos es realidad. Y ahí es donde realmente empecé el primer crisis, Mm, pero he podido sobrepasar eso por
volver siempre a un estado de observación y ver a lo que nosotros percibimos realidad, esas observaciones solamente de una manera que es una experiencia que pasa, que no necesita ser definida. No es necesario definirnos a nosotros y no es necesario definir a lo que está pasando. Y aunque eso es una clave básica, porque hay mucho más de eso, hay muchos pasos más de eso. Ese es el lugar donde se podría empezar este camino de inquietud, porque de esa manera empiezas a ver las cosas un poquito más ah, calmadas, ¿no? Como Calmadas, más o más centradas también, ¿no? O sea, yo centrados, cuando te exacto. escucho, cuando te escucho es como estabas diciendo de las emociones, ¿no? Y yo cuando es como nosotros nos identificamos, ¿no? Con las cosas, con las emociones, que me siento tal, tal, tal. Y según estás diciendo que las emociones no son reales, o sea, es como, yo como lo experimento, es como las emociones son energía, ¿no? Y es lo que da color, o sea, como si esta vida, ¿verdad? Es un cuadro que tú pintas, ¿no? Entonces las emociones son como los colores de los cuadros, ¿no? Y como el que tú le pintas así, pu, 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 y cuando nos identificamos, ¿no? Lo que estabas hablando era que al llegar a este punto de observación, de quietud, de silencio interno, te das cuenta que, pues que todo esto como que no es real, ¿no? Que le hemos puesto todo, como que nos adueñamos de algo que no es Exacto. real, ¿no? No, Es lo nos que identificamos, o sea, identificamos, con exacto. todo. Y lo que pasa es que llegué a un punto que he deprogramado toda mi vida, hasta la niñez, hasta estar en the womb of my mother, En el útero de tu en madre, su vientre, sí, en tu exactamente. vientre. Y em, y lo que pasó es que he entrado en estado de completa neutralidad, es lo que llamamos el punto cero. Y de esa manera experimenté un evento en mi vida que me cambió la vida para siempre. Y era una noche en octubre en 2013, en el cual una luz entró a mi cuarto y me Ajá. despertó. Y era las 3:33 de la mañana. Qué Y bonito número, mi número favorito. sí, Sí, yo Mi exacto. también. número favorito. El que me despierta así, 3:33. Sí. Sí, Fíjate. Ok. exactamente. Hay mucho simbolismo detrás de eso y eso encontré más tarde, pero les voy a Ok, Ajá. contar. cuéntanos, Sí, cuéntanos. y después me levanté de la cama y fui a la ventana. Y la ventana, aunque esté cerrada, el cuarto estaba totalmente iluminado de esta luz. Ujú. Veo por la ventana los blinds bajo. Y la luz es tan poderosa que no puedo, es como ver el sol, no se puede ver nada. Y de un momento a otro, aunque estaba parada así, mi cuerpo se paralizó, no pudo moverme. Y sentí que mi cuerpo estaba moviendo entre la ventana y salí de la ventana al otro lado de la ventana, afuera de mi casa, encima de the roof, Del Del techo, tejado. tejado. techo del garage. Estaba encima de eso y de la luz, era una luz tan fuerte que me quemaba la piel, realmente muy, muy fuerte, y unos seres muy altos, 6, se acercaron a mí. Y uno de ellos me viene y en este momento tenía tanto terror, no sabía lo que estaba pasando, no podía gritar o hablar o pedir ayuda. Y ellos removieron todas las emociones de mi cuerpo y Sí. me tomaron dentro de una nave, un espacio de luz en el cual me demostraron información muy compleja de nuestra realidad, o la ilusión de la realidad, lo que nosotros llamamos la matriz. Y me El enseñaron. Matrix, ¿no? El Matrix, ¿a eso te Exacto, refieres? Ujú. exacto. Y me enseñaron lenguaje interdimensional.
que era como matemático, era una combinación de... Bueno, de esto tenemos que hablar después tú y yo, de esto ya cuando, porque Sí, ya te contaré. Ya Bueno, sí. bueno, continuamos. Estoy emocionada con lo que estás contando. sí, perfecto. Sí, es increíble conectarse con otras personas que tienen estas experiencias, ¿no? Ujú. Pero sí, me demostraron este lenguaje y era como combinación de matemática, japonés y Cyrillic, como, Sí, ok, No sé qué es Cyrillic. ¿Qué es Cyrillic? es Russian, como el lenguaje es ruso, por como que ejemplo. tiene, es como símbolos, ¿no? Exacto. Y era Sí. interesante porque habían símbolos matemáticos como el infinito, el símbolo de Sí. infinito. Y lo que capté es cuando no trataba de entender o leer lo que estaba viendo, Entraba. entraba unas imágenes en mi mente y empezaba a entender lo que estaba leyendo, aunque no reconocía ninguno de esos símbolos. Y la manera en la cual ellos comunican es en infinitos. Son ideas complejas que incluyen tu ser dentro de un infinito y cada pensamiento está formulado de esa manera. Así que era increíble y como puedes pensar, tu mente tiene que expandirse, Qué mucho en maravilla. este momento. Ujú. Y después ah, me llevaron a otro cuarto donde me enseñaron una caja prísmica holográfica azul de niveles, 8 niveles con información. Uno de ellos me llevaron a Pleiades, al planeta Maya, Ujú. donde un fragmento de yo estaba enseñando información en este planeta. Era un fragmento mío. Y Ajá. después me demostraron unos niños, 8 luces aparecieron y 4 de ellos se manifestaron en unos niños. Y estos niños eran hermosos, eran de una piel muy blanca, un poco casi gris, unos ojos complejos de colores increíbles y sus pelos, sus cabellos eran hechos de una sustancia translúcida y diferente. Y era una mezcla de un ser humano con uno de estos gris. Y también habían uno de ellos que eran ser humano, combinación con un ser como reptil, Ujú. con unos ojos como reptilianos. Así que era muy impactante. Pero lo más importante de eso era el reconocerlos a ellos, porque el momento que yo vi, de alguna manera me vi a mí en ellos, en sus ojos, en su manera de ver, en su manera de expresarse. Y como tú sabes, la comunicación es todo telepática. Y era como un download y todas estas memorias del pasado me entraron de estar con ellos, de otros eventos que dar luz a ellos, cosas que no me acordaba. Y trataba de ver en mi vida cómo era posible que yo podía olvidar que algo como esto hubiera pasado y no podía encontrar una explicación. Así que me mostraron otra información, me mostraron la matriz, me mostraron cómo todos los objetos al nivel celular son energía que está oscillating, se dice en inglés. ¿Cómo se dice? Oscilando, oscilando, No, oscillating es como que oscillating, no está oscillating, oscillating, está Oscillating. oscilando, Está moviendo muy moviéndose rápidamente. así, perdona, oscilando. sí. Exacto. Y crea un campo energético. ah, cada estado molecular. Entonces, eso es lo que forma nuestra materia. Y fue muy interesante porque empecé a ver que había más vacío o lo que nosotros llamamos vacío en vez de algo sólido. Algo sólido. Nuestra realidad es realmente hecho de estas formaciones de vibración a diferentes niveles y todo es una expresión de eso, manifestación de eso. Y cuando volví, era las 6 de la mañana, 6:15 de la mañana, y estaba al pie de mi cama, ah, echada, ¿cómo se dice? Facing down. Boca Y abajo, Boca abajo, exacto, así. sí. Y mis pantalones estaban sucios de haber estado en
en diferentes lugares mis pies parecían que hemos caminado por la noche, por la calle. Era una cosa increíble, pero lo más importante es que todavía podía sentir mi piel estaba como quemada del sol. Y, Mm, lo interesante es que ese lunes de volver al trabajo, cuando mi cliente entró al cuarto, veí todo luces. Y yo mm. pensaba que estaba teniendo, no sé, una Algo me pasó. migraña o algo así. Ok, pero empecé a sentir todo lo que ella estaba sintiendo, pensando, y empecé a ver su cuerpo multidimensional, todo lo que estaba agarrando en su cuerpo, emociones, pensamientos del pasado, eran visibles para mí. Y ahí empezó otro capítulo de mi vida en el Ujú. cual no podía salir de mi casa por 6 meses porque estaba tan sensitiva a absolutamente todo y tenía que entender qué es lo que pasó, porque en ese momento piensas, ¿era realidad lo que me pasó? O fue un Ah, sueño exacto, exacto. exacto. Un sueño lúcido o alguna otra explicación psicológica, ¿no? Pero para mí, lo que me ayudó a entender lo que pasó en realidad era la activación de estas habilidades psíquicas que me cambió la vida. Y de esa manera veí lo que era esta realidad. Y Mm. noté que es una inversión de todo lo que nosotros pensamos, es la inversión de lo que es divino, de lo que es natural. Y podemos hablar más de eso, pero... Ja. Dos cosas que se me ocurren, ¿no? Primero, has dicho que te cambió la vida y estás diciendo que te cambiaron tus habilidades psíquicas, Sí. ¿no? Pero independientemente de cambiar, o sea, que yo puedo en un momento decir, bueno, yo tuviera una experiencia así, primero tengo que, como tú dices, 6 meses, me imagino que tengo que estar o un año pensando si realmente fue verdad, si no fue verdad, cómo lo veo en la gente, me estoy volviendo loca, probablemente pensaría también, ¿no? Ujú, ujú. Pero a la vez, dices que te cambió fundamentalmente la vida y que te borró un poco todo lo que esas emociones. ¿Puedes hablar un poquito de eso, no? Sí, Porque eso es exactamente, ¿cómo sientes que te borró esas emociones en ese momento? bueno, en realidad el trabajo que estabas trabajando esos meses, llegando a octubre, Ujú, estaba haciendo mucho trabajo de deprogramación. Y lo que ujú, pasa es que estaba buscando a alguien que me pueda explicar cómo podemos encontrar el ser real. Y de esa manera empecé a ver a las emociones y cambiar perspectiva en cada uno de ujú. ellos a un estado neutral. Y ahí es donde todos los, digamos, traumas que tenía desde niñez se empezaron a disolver. Todo ese dolor, cualquier emoción fuerte que nosotros podemos tener en nuestro subconsciente, he deprogramado. Y de Mm. esa manera, yo pienso, llegar a un estado, a un nivel energético, quizás vibración, he podido tener esta experiencia. Pero la experiencia lo tomó a un nivel, al próximo nivel, porque era una activación, porque el día antes de eso no tenía estas habilidades psíquicas. Ujú. Aunque era intuitiva y empática, no tenía este nivel de conexión. Así que cuando yo veo a mi vida anterior ahora, cuando yo recuerdo algo traumático, ya no tengo esas emociones, ya no llegan, no se No se quedan como que no se te quedan contigo, no se te quedan así pegadas, ¿no? exacto, porque Ujú. cuando nosotros ah, transformamos o, ¿cómo se dice? Transmutar Muy bien. esas Ujú. emociones y los traes a un nivel cero, ya no es un punto de referencia para tu subconsciente. Nosotros somos una colección de puntos de referencia basados en nuestras pasadas experiencias y la mente, como trabajamos nosotros en estado de supervivencia la mayoría del tiempo,
estamos reaccionando a los eventos que ocurren. Así que siempre es como un catálogo que siempre vamos al punto que sea más parecido a lo que estamos experimentando y respondemos dependiendo en lo que hemos aprendido anteriormente. Pero si usted va a todas esas experiencias y empieza a deprogramarlas, empiezas a ver que esas reacciones que hemos aprendido no están basadas en realidad, solamente están basadas en una percepción. De esa manera empiezas a disolver y ver lo que es realidad. Y es a veces algo totalmente diferente que no pensabas. Entonces, Es como cuando dices, o sea, un momentito, porque cuando lo disuelves, ¿verdad? Y puede ser que disuelves eso y puede ser que aparezca algo totalmente diferente a lo que pensabas. Es como si como si fuera una película, ¿no? Y entonces se va a la película esta, porque otra de las cosas que la de programación, como me gustaría preguntarte luego, pero la programación es como que irte a neutral, ¿no? Según lo que estoy escuchando. Sí. Te vas a esos markers, ¿no? A esos momentos, ¿no? Te empiezas a mirar. Imagínate que tú creías, es como que al desprogramarlo, cuando dices que es otra cosa que no creías, es como que ahí ves la como el todo, no tus ojos, sino lo que pasó, ¿verdad? Sino que Exacto. todo, vamos, lo que ocurrió o cómo. El holograma será, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Y de qué manera ves eso? Es solamente cuando, digamos, tenías una experiencia con tu madre que te causó mucho trauma. Lo que te ayuda a hacer este tipo de trabajo es ver la perspectiva de otra persona intuitivamente, y no solamente intuitivamente. Nuestro cuerpo es como un cristal y es como un recorder. Está constantemente Grabando. grabando, se puede decir, Sí, almacenando. está almacenando todas nuestras experiencias 350 grados alrededor de nosotros. Aunque las cosas que no estamos atentas, estamos grabando en el cuerpo multidimensional, porque nosotros somos un sistema muy complejo que en realidad es lo que está creando y experimentando el mundo afuera energéticamente. Tenemos 7 capas del cuerpo físico. Los 3 primeras capas son los 3 chakras, que son los que manejan las emociones de supervivencia, de creación y relaciones y de emocionales. Así que estos son los 3 aspectos primarios del ser humano. Y nosotros estamos mayoritariamente constantemente reaccionando de la información que está almacenada en estos lugares. Así que de esa manera, toda nuestra información está aquí. Y cuando nosotros empezamos a ver esta experiencia con nuestra madre, se empieza a notar que también hemos absorbido las emociones de ella y aunque especialmente como niños, porque de la edad de estar en la vientre hasta el año de 7 años, nosotros estamos sumamente abiertos y usualmente nuestra empatía y intuición es muy poderosa, de manera que estamos absorbiendo información emocional de las otras personas. Y los niños tienden a tomar las emociones negativas de los padres. ¿Okay? Y eso programa su subconsciente y su psicología para la vida, lo cual es muy importante. Yo trabajo mucho con padres que tienen hijos de esa manera. Pero cuando empiezas a ver eso, también empiezas a ver el dolor de la otra persona, lo que pasó, por qué la persona reaccionó de esa manera, y te empiezas a entrar a un estado de compasión también, de empatía por este otro ser que aunque causó algo, siempre nosotros, nuestro intento de un ser humano es hacer bien. Y el hacer bien puede ser de una manera de supervivencia en el cual causó daño a otras personas, pero Totalmente. nuestra habilidad de ser consciente
es lo que ayuda a dirigir qué tipo de experiencias tenemos. Así que es muy complejo y es importante ver eso porque te ayuda ese ejercicio durante tu vida de cada día, ¿no? Empiezas a Ponerte en los pies de los otros, ¿no? O sea, más o menos, el de ponerte en los pies de los otros en la situación de los demás, es el crear esta empatía que disuelve o sea, que te hace entender un poco, pues no te lo haces todo tan personal, ¿verdad? Es como al ponerte en los pies de los demás, ese dolor se abre, ¿no? En vez de estar aquí como coagulado. Bueno, lo que notas es que en realidad tus emociones también son de una perspectiva. Y cuando ves la perspectiva de la otra persona, empiezas a abrir tu visión para ver todo lo que ha jugado. Y todo es causa-efecto. Nosotros vivimos en una expresión de dualidad en el cual la ley de creación es esta causa-efecto y es femenino, masculino, lo cual se une a crear vida, experiencias, todo lo que estamos experimentando. Entonces, viendo estas experiencias, notas que tu madre, por ejemplo, es un producto de otras experiencias, causas y cosas que pasaron. Y de esta manera, nosotros almacenamos en nuestro cuerpo multidimensional y en el ADN traumas cíclicas, dicen, que van ancestrales por nuestras líneas. Sí, y de hecho la epigenética lo que está diciendo precisamente Exacto. es que esos traumas los llevamos incluidos en el ADN y a lo mejor no son nuestros, ¿no? Sino que vienen de generación en generación y nosotros como que we embody them, ¿no? Sí, es como abrimos ahí esa pequeña cápsula de lo que sea y de repente está en nosotros. Y lo que dices es algo que Cristina y yo hemos hablado muchas veces, ¿no? Esta nueva forma que tiene, que trae de lo importante de recuperar de lo ancestral, ¿no? Que viene, a lo mejor el trauma viene de los ancestros, todo atrás, y a la vez cómo puede ser curado en un momento sin necesidad. Es como yo lo veo como la psicología en esteroides, es decir, es el siguiente nivel de psicología donde de repente tiene una tecnología nueva, es como una new technology, ¿no? Que tiene otras formas porque yo ya no creo más y esto es de hace bien poquito y lo hemos hablado en otra de estas conversaciones, en el dolor. O sea, ya está bien de dolor, de escribir acerca del dolor, de recordar el dolor. Es como que siempre estás activando el trauma en sí mismo cuando cada vez que estás hablando de él, ¿no? Entonces, lo que tú me cuentas me seduce a pensar, ¿no? O sea, como que me invita a pensar que hay otra nueva tecnología mucho más sutil, ¿no? Que es capaz de cambiar ese momento de la epigenética. Y en ese momento cambia por alguna razón. Y trae todos esos componentes también, ¿no? Pero como que lo eleva a otro nivel. Exactamente. Y una cosa que pasó interesante, que en 2017 decidí tener una hipnoterapia. Y la hipnoterapia, como todavía estaba siguiendo este trabajo, empecé a canalizar información del origen de nuestra raza humana. Esto trae lo que estás hablando, porque me he podido ver un mapa en el cual unas 3 líneas de ADN primarias combinaron nuestra raza, en el cual es el ser humano. Y las líneas son como conciencias individuales, las cuales son las bases de toda la complejidad que crea el ser humano. Y sobre
años y años y viendo la historia, cómo se desarrolla nuestra realidad, empezando en Mesopotamia, okay, yendo hasta la evolución de lo que estamos ahora en nuestro mundo. ah, muchas cosas en nuestra realidad son productos de ingeniería social, el cual mantiene, al parecer, el ser humano en un estado constante de sobrevivencia. Pero Fíjate. Ya. again, es una inversión de todo lo que es realidad, de todo lo que es divino, de todo lo que es el poder que el humano tiene para crear. Y la creación no es material, la creación es sanación del cuerpo, es intuición, es habilidades de conectar a nuestro globalmente, a cada uno de los seres humanos y mover como un organismo unido. Y yo creo que en este momento estamos entrando a un momento de cambio en el cual nos estamos realizing, Sí. dándonos cuenta de que estamos entrando a este nivel. Las cosas están ocurriendo. El universo entero está pasando energéticamente por un estado de movimiento más rápido, el Sí. cual causa que la vibración de todo esto, ah, todo está pasando más rápido. Todo, y hasta el tiempo está moviendo más rápido. Nuestro cuerpo, nuestra habilidad de manifestar es más rápido, habilidad de sanar, como nosotros creamos con nuestros pensamientos, esta comunicación está moviéndose más rápidamente. Y eso quiere decir que todo lo que estamos estancado en el cuerpo multidimensional, y no solamente de nosotros individuales, pero colectivamente, está subiendo, De coming to the frecuencia. surface, ¿cómo se Sí, Para, está saliendo para a la arriba. Está superficie. subiendo de la. exactamente. Está subiendo a la superficie para que se vea y para que se limpie, porque no se puede entrar a un estado de vibración alta teniendo los bloqueos emocionales, teniendo esos traumas, los cuales tenemos que aprender a reconocer que son experiencias que pasan, transitory. Y Sí, de esa manera, transitorias. la sanación ocurre no solamente a ti, pero nuestro alma, cuando entra al cuerpo multidimensional, está, está conectando con una línea ancestral de información colectiva y cíclica Cíclica. Cíclica, que está sí. El número pasando, me sale. Sí. está pasando por generaciones. Y Ajá. si nosotros vamos al origen, tenemos un origen que es en esta Mesopotamia, en esta dimensión es nuestro origen. Así que todos estos pensamientos, programas, tienen un propósito. Y el propósito se puede ver de muchas diferentes maneras, pero nuestro propósito orgánico es creación. Y es una tecnología avanzada, increíble, que nosotros realmente podemos tap into, activar y utilizar. Cuando dices creación, o sea, tengo dos preguntas. Ya. Bueno, tengo muchísimas, pero Muchísimas. la primera que me viene, bueno, primero me venía una cuando estabas hablando, más que nada para clarificar a los oyentes, ¿no? De cuando hablas de somos seres multidimensionales, cuando hablas de eso, ¿a qué te refieres? Yo más o menos me lo imagino, pero ¿a qué te refieres Ajá, cuando hablas somos seres multidimensionales? sí, Dice que vivimos en varias dimensiones, que está dentro de nosotros, o sea, cuéntanos un poquito. sí, gracias por esa pregunta. Sabes, es muy importante entender qué es eso, porque Ya. am, esa palabra está utilizada mucho en este Ujú, tiempo, pero ujú, ¿qué quiere decir multidimensional? Multidimensional son las dimensiones en las cuales nosotros navegamos, ¿ok? Digamos que nosotros estamos en la dimensión tercera. Cada una de la dimensión es como se ujú, desplace realidad.
cómo se desplaza la realidad, cómo se va a presentar y cómo se siente y experimenta esa realidad. Nuestro entorno es tridimensional, en el cual hay objetos con forma, con dimensión y podemos interactuar con ellos. Digamos, otra dimensión es la dimensión, digamos, intuitiva, o lo simplificamos a sonido. Nosotros podemos hablar de un cuarto a otro y yo puedo escuchar lo que usted dice y puedo utilizar esa información para entender algo. Los sentidos de nuestro cuerpo físico están utilizando otras dimensiones no físicas para poder intercambiar información. Entonces entramos a otra dimensión, la dimensión que es no física, pero es vibracional. Y estos campos vibracionales tenemos muchos. Desde el primer chakra, el cual se crea un campo alrededor del cuerpo y es una antena que empieza a recibir información de esa vibración. Y esa vibración tiene muchas definiciones, pero es lo que maneja el cuerpo físico en nuestro entorno físico. Nos ayuda a navegar eso. Y podemos ir entre todas las dimensiones del cuerpo. Empezamos al centro del corazón, por ejemplo. Es el cuarto dimensión, quinto dimensión, siete dimensión, y seguimos hasta el 13. El cuerpo físico tiene 13 dimensiones que es nuestra expresión básica del cuerpo. Y quiere decir que nosotros tenemos acceso a cada uno de ellos. Además de eso, nosotros estamos, especialmente cuando estamos conectando con, digamos, ghosts, ¿cómo se dice? Como Con fantasmas, espíritus. fantasmas, Ok, espíritus. digamos espíritus fantasmas, ¿no? Cuando nosotros sentimos alguna energía o una presencia al lado de nosotros, muchas personas sienten esto, nosotros estamos merging, estamos entrando a una otra dimensión. Y de esa manera podemos entender que constantemente, en realidad, estamos entrando y saliendo de dimensiones diferentes, pero nosotros, porque no tenemos conciencia física y autoobservación, usualmente no sabemos que eso está pasando. No we don't realize. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta, exacto, que eso está pasando. Así que somos multidimensionales de esa manera, en el cual estamos navegando en un campo multidimensional constante. Y además de eso, la manera en la cual el cuerpo y nosotros conectamos, tenemos capas dentro de el mundo, el mundo, lo que nosotros llamamos matriz, tiene su propio, digamos, ADN, el cual está recordando, almacenando información del colectivo. Y nosotros podemos entrar a eso, es lo que nosotros llamamos el akáshico, o este campo de información. Pero en esa, nosotros empezamos en estos niveles octavos y arriba a ver nuestros fragmentos. Fragmentos están causados por trauma, en cual el cuerpo se fragmenta en pedazos y almas que están fragmentadas. Así que esos también son fragmentos de nosotros que están existiendo en otras dimensiones. Y hay más, pero lo dejo ahí. Pero es que es muy interesante porque el trabajo, bueno, yo trabajo parte de mi trabajo es la lectura psíquica, ¿no? De energía, yo le llamo, ¿verdad? Y entonces, ¿y qué es lo que pasa después? Yo le cuento a la gente, no es que adivine así el futuro ni nada, sino yo simplemente leo lo que está pasando aquí, ¿verdad? Y al leerlo es que la persona, pues es el otro punto de vista o es es como los fragmentos, ¿no? Tú vas leyendo los fragmentos y la persona va haciendo taca, 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 ¿verdad? Va haciendo y entonces es como que esa información, así es como lo veo yo, la información hace, y en vez de estar fragmentada, que está como la energía dispersa, es como que ya está,
¿sabes? Y lo veo claro, es el insight, ¿no? En la realización. Insight, fuera. ¿No? Y otra cosa que te quería preguntar, hace un segundín, que es que cuando estabas hablando digo, y por ejemplo, los sueños, que yo tengo mucho esto y mucha gente tiene, me imagino también, de que te duermes y yo me acuerdo que es como, a mí pues yo me duermo muy fácilmente, o sea, cierro los ojos y ¡pam! Me pasa mucho, pero es como que cerraba los ojos y tengo de repente 5 vidas, me pasa, o sea, y yo me acuerdo que me decía, estaba con este novio que tenía, y yo me quedé así dormida y de repente abría los ojos y digo, guau, mira, he tenido un sueño que y le puedo contar, y luego he tenido otro y me dicen, pero si solamente has cerrado los ojos un momento. Yo digo, para que El veas lo tiempo, del ¿no? No tiempo, existe. ¿verdad? El tiempo es una ilusión y yo ahí pensando, bueno, ¿eso qué es? O sea, es como que conectas a la conciencia de la humanidad, de historias, no sé si algo de... Exacto. Oh my gosh, es perfecto que preguntas esta pregunta porque ese es el next step, right? It's the next level, el siguiente. Y lo que pasa es, estos fragmentos de nosotros son aspectos de nosotros que están experimentando líneas de tiempo um, ¿Paralelas? simultáneas y paralelas, Simultáneas. exacto. Y en realidad los ancient cultures, las culturas antiguas, um, la mayoría de la sabiduría antigua en Maya, en Egipto, en Romania, en India, en todas estas, um, civilizaciones antiguas más grandes del mundo, una de las cosas que ellos practicaban es la habilidad de salir del cuerpo físico y entrenaban para la muerte, para el afterlife, la vida después de la muerte. Y eso en simbolismo, pero también en aspecto práctico, ha dejado trazos históricos de cómo el ser humano se puede salir del cuerpo físico y experimentamos, sanamos. Hay otras creaciones, y líneas de tiempo que nosotros tenemos acceso. Y si vemos las leyes de creación básicas del ser humano, ah, nosotros estamos aquí para experimentar. Y eso ocurre en el tiempo de estar despiertos y en el tiempo de estar dormidos. Y nuestra conciencia, dependiendo en cuánto nosotros tomamos tiempo para activar y cultivar nuestra conciencia, va a poder navegar estos niveles um, de manera más consciente, más, you're conscious in them, Sí. de más despierta. Y todo lo que nosotros hacemos en esta vida o no hacemos en esta vida, estamos haciendo en esos niveles. Pero la manera en la cual se traduce esas experiencias a veces son un poquito confluidas, son mezcladas, ¿no? Puede ser un sueño que ves algo, un globo y un carro, algo totalmente abstracto, pero en realidad lo que está ocurriendo es algo muy profundo que nuestra alma, un fragmento de nuestra alma, un aspecto de nosotros está experimentando por alguna razón, hay información ahí. Y de una manera de ver esa información es meditación y observar, conocerte de una manera que tú estás clara de tus emociones diarias y cómo ellos se ah, desplazan en experiencias. ¿Ok? Entonces, la mayoría de nuestro trabajo más importante en realidad es en tiempo de sueño, la habilidad de activar los sueños lúcidos, la conciencia. Cuando nosotros, en mi propio viaje de espiritualidad, cuando yo entrené a ser más consciente en mi día diaria, empecé a tener mis sueños lúcidos. Estaba también practicando esa conciencia y podía cambiar sueños, podía mover, podía ir a otros lados. Y empecé a ver que estaba haciendo trabajo de sanación en esos sueños. Así que estamos entrenando al momento en el cual nosotros salimos de este cuerpo. En 2018,
tuve una experiencia de muerte en el cual me morí por un momento y empecé a ver esa luz blanca y empecé a salirme del cuerpo y experimenté por un momento estar en este nivel interdimensional del cuerpo físico a la muerte. Y Ujú, lo que entendí es que en ese momento tenemos una opción, realmente es todo dirigida por nuestra intención de ser, vivir, incorporar, crear cualquier cosa por un contrato de experiencia que nosotros creamos. Todo es un contrato de experiencia. En ese Mm, momento me pidieron y una pregunta era, ¿quieres volver al cuerpo a continuar a hacer lo que estás haciendo o quieres ir? Y la decisión era de quedar y volver. Y en ese momento volví a mi cuerpo físico y activaron otras habilidades de ese momento moviendo. Así que mm. los sueños son increíblemente importantes y son entrenamiento a estos niveles que son de la realidad, porque en este momento esta vida que nosotros tenemos es realmente una ilusión, esa temporaria experiencia. mm. Mira, dos cosas otra vez, porque me vienen un montón de cosas. Yo creo que podría estar hablando contigo 2 horas directamente sin ningún problema. Pero bueno, una de las cosas que me interesa hablar contigo es que también siento que que vienen momentos cíclicos de alguna forma, ¿no? Yo recuerdo haber tenido periodos o ciclos en los sueños donde volvía a los mismos lugares por varios, es decir, de estar en el sueño y decir, pues sí, no, estoy aquí, ya conozco a la gente, ya conozco lo que voy a hacer, y va por ciclos. Otro aspecto también es que hay momentos en los que en eso de morirte o de cuando de repente moriste y dijiste, quiero volver y en un segundo volviste, yo no he tenido esa experiencia, pero recuerdo estar embarazada y estar durmiendo y estar empezando como a salirme del cuerpo y empezar, aparte era bien interesante porque subía y empezaba y no quise porque estaba embarazada y dije, no. O sea, no me voy porque no quería irme porque estaba embarazada. Y es curioso, las veces que he dicho no a experiencias que me han pasado interesantes, como que dejan de pasar. Luego es más difícil Yeah. volver a ellas. Háblame un poquito de esto, porque siempre he tenido curiosidad de las veces que he dicho no a experiencias que me estaban pasando, ¿no? Que estaban bien, pero llega un momento es que o hay demasiado ruido, algo está pasando que dices, bueno, necesito parar esto. Y ya no vuelven, o sea, o me cuesta mucho volver a ellas de nuevo. Sabes, en realidad lo que pasa es que en ese momento hemos hecho una decisión de no ser consciente de lo que está pasando. Uh -huh. Porque nosotros cada noche estamos Yeah. viajando, trabajando en estos niveles. Es la estructura, la arquitectura del cuerpo Uh -huh. multidecimal, de esta realidad, y es parte de lo que nos estamos experimentando. Así que lo que pasa es que nosotros, por experimentar algo que no conocemos, empezamos a retraer nuestra conciencia. Y es una opción, es tu choice, ¿cómo se dice choice? Sí, una Elección. opción, es una opción. Elección. Es nuestra elección. Y aquí es donde entra la ley ah, de free will, del albedrío. Ajá. ¿Cómo se utiliza el albedrío? El albedrío solamente es accesible a los que saben que tienen. Mm, Y después de esa manera entienden cómo utilizar ese albedrío. Porque cada momento de nuestra vida, consciente y en estado de dormir o cuando estamos saliendo del cuerpo astral, Sí. está ocurriendo, es natural, son cíclicos que el cuerpo es necesario experimentar. Y más que tú despiertas, es como sacar un veil o ¿cómo se dice veil? ¿Cómo se Un velo, un como velo. un velo. velo de nuestra visión que nos ayuda a ver
que lo que está pasando. Y esto es muy importante porque en este momento de cambio, ese velo realmente se está levantando a muchos aspectos, los aspectos interdimensionales, seres interdimensionales, mucho más gente está hablando de canalizaciones, de comunicaciones con seres interdimensionales y estamos entrando a un estado que se están merging. ¿Cómo se dice merging? ¿Se están uniendo? Uniendo ah, nuestra conciencia de estos aspectos. Y eso quiere decir que es esa vibración que nosotros estamos entrando, es otro nivel de creación. Cuando nosotros salimos en astral, ah, estamos utilizando el aspecto mental de nosotros que está trabajando y entrenando en estos niveles. Y es increíblemente importante ser consciente en esos aspectos. Simplemente si quieres reempezar a tener esas experiencias, tienes que ser consciente otra vez. Y eso es una práctica del estado despierto y el estado en dormir. En realidad, lo que vas a descubrir es que nosotros estamos más despiertos en esos niveles que estamos en el cuerpo físico, porque en este momento la mayoría de nosotros estamos en hipnosis, hipnotizados por los eventos, músicas, distracciones, miedos, todo lo que nos causa desconectar del sentir y experimentar cosas que no conocemos. Y eso es la limitación que nosotros nos hacemos a nosotros mismos por nuestro albedrío. Claro. Yeah. Sí, no, totalmente. Fíjate que a mí me pasaba mucho lo de los sueños lúcidos, ¿no? Una temporada que era intensamente en mi vida, que era meditación todo el tiempo, meditación, por la noche meditación, nos levantábamos a mitad de la noche meditación y bueno, desde pequeñita la verdad que me pasaban, pero eso es, yo le digo a la gente, uy, te has desaparecido. Sigue, Pero Liz. sigo. Yo le digo a la gente, mírala, ay, qué guapa. Esto, yo le digo a la gente que para sueños lúcidos es, o sea, muy importante es el estado este de el meterte antes de que estás en la cama, de meterte aware, o sea, consciente, en ese espacio de como de paz, como de, ¿sabes? Y nada más que sentirte así como, yo es lo que lo hago, ¿no? Así como te sientes en el estado eso de que estás meditando y te vas a la cama y estás todavía despierta y de repente ahí te entras en el twilight, ¿no? No sé cómo se dice twilight en español, pero... Pues en ese espacio que estás en in between, ¿no? In between, yeah. Sí. Estás en el espacio in between. Uh-huh. Y esto, pero bueno, pues eso, y a veces de repente estar, sí, lo que decía Yolanda, o no sé si lo decías tú, de que estás en el sueño y dices, ya he hecho esto muchas veces, estás totalmente lúcida, ya he hecho esto muchas veces, ya he O que pasado, vas y estás con la misma gente, ¿no? Llegas y ya sabes lo que tienes que hacer, ya he llegas, estado sabes a través de lo que de tienes la que hacer, puerta, cómo no te sé qué, tienes que cuánto. sentar y qué hacer, Sí, sí. sí, pero fíjate que lo que he explorado en los sueños lúcidos es de repente de que estás siempre, que cuando ya estás aburrida, ¿no? Dices, bueno, aquí hay algo más, o sea, que hacer lo mismo de siempre, o sea, es como, puedo volar, puedo tal, lo hago todo. Vamos a ver algo más, vamos a como explorar la mente de alguna manera. Y yo, como en ese momento, pues no sabía mucho, me sentaba a meditar en mi sueño lúcido, ¿no? Estaba soñando, me sentaba y ahí me quedaba y digo, bueno, ya me aparecerá. Y pum, cuando pasaba eso, ya no me acordaba de nada más. Me sentaba a meditar en mi sueño lúcido porque digo, bueno, ya estoy aburrida aquí, vamos a meditar. Y luego otra evolución que pasó fue el de crear spaceships, ¿no? Como para viajar por diferentes sitios. Y una cosa que te quiero preguntar de estas experiencias que has tenido con otros seres, ¿no? Así que te acuerdas perfectamente de los... y de la gente que dice que, pues, que tienen, ¿no? Que tiene seres en otros mundos, ¿no? Sobre todo de las mujeres, ¿no? Que yo eso es lo que he oído mucho, ¿no? Que
que agarran tus óvulos y los ponen en no sé dónde y tienen un tal. Eso, y gente que tiene, ¿no? Pues abducciones y que vuelven tal. Creo que tienes tú en tu parte de tu página, ¿no? Tu web, tienes un grupo de apoyo de esto, de que le pasa a la gente así. Entonces, qué, qué más o menos, cómo ayudas, cómo apoyas a la gente que le pasa esto y a la gente que dice, eso es mentira, pero y a mí me han pasado cosas así extrañas. Sí, sí, es muy interesante, ¿sabes? Cuando yo tuve la hipnoterapia en 2017, ahí recién empecé a recordar cómo pasó mi vida. En realidad, eventos, eran eventos en el cual me aparecí embarazada, Mm, aunque no tuve una pareja en ese momento. Y cosas así. Y también eventos donde me aparecí muy enferma de un día al otro. Cuando fui al doctor no podían entender, no podían encontrar el problema y de un día al otro estaba todo perfecto. mm. Pero contacto interdimensional de esta manera es específico. No es solamente cualquier persona que piensa que tiene este contacto o se imagina que hay este contacto. Lo que pasó era eventos en mi vida físicos que realmente me estaban afectando mi salud, afectando, no podía tomar ningún medicamento después del primer evento que pasó al año a 16, donde yo vivía en Bolivia por 2 años y tenía tiempo, ¿cómo se dice? Missing time. Tiempo Tiempo perdido, para tiempo perdido. perdido. Ujú. Tiempo perdido. perdido por horas. De un momento estaba caminando en la calle y después no recuerdo nada más hasta que estar en la cama a las 3 de la mañana o algo así. Mm. Y eso pasó unas cuantas veces en mi vida. Y cómo no, yo antes no pensaba en seres interdimensionales, ni tenía eso en mi conciencia. Ni sabías, vamos, no, no, ya. Nada. Ujú. Así Ok. que después de tener este evento en 2013, ah, empecé a ver una realidad diferente, pero en 2017 ah, todas las memorias empezaron a venir de vuelta. Y estas Mm, memorias me ayudaron a entender como un puzzle ujú, ujú. Un cómo puzzle. Ujú, cómo mi vida ha pasado estos eventos y qué realmente estaban pasando. Y he experimentado contacto con estos seres interdimensionales que estos momentos donde me parecí embarazada, en realidad estos, el fetus, ujú. El el feto. feto, Ujú. no estaba en el cuerpo, no estaba. Ah, Y a los 3 meses de ese embarazo encontré no feto, nada, pero las experiencias, memorias, sueños que tenía en ese tiempo eran con estos seres interdimensionales. Así que empecé a crear este entendimiento. Y cuando hablé de esto por primera vez públicamente, encontré que cientos de personas, mujeres, me ¿qué vinieron pasa? con historias de esto que les pasaron a ellos Ujú, mismos también. Y ujú, eso realmente era shocking para mí, porque no entendía que esto era algo que estaba pasando a muchas personas. ujú. Y no solamente mujeres, hombres también. Ya, ya. Parece que especímenes de nuestro genética están Ujú. utilizando para crear vida estos niños y Mm, los que se llaman los niños híbridos. Son una ujú, combinación de razas interdimensionales que se manifiestan a crear estos niños. Y es interesante porque des- decidí entrar a este campo de research
¿cómo se dice research? De Investigación. investigación. Y me conecté con muchos expertos en este mundo de estos temas. Uno de ellos es una mujer que se llama Mary Rodwell, que está en Australia. Y ella se dedica a estudiar estos niños híbridos que entran al cíclico de reencarnación. O sea, nacen a los 6 años, ellos están hablando de física avanzada, astronómica, de planetas diferentes, de razas, a una complejidad increíble y con detalle increíble, que no es algo que se puede imaginar a alguien y que ha podido ser probado por científicos y diferentes expertos. Lo cual realmente te hace pensar cómo es que este niño ha sido un producto de uno de estos eventos y realmente tiene conciencia del interdimensional, de estas razas, de una realidad intergaláctica que nosotros no estamos conscientes de ello. Y realmente estamos viviendo en una multidimensional, un multiverso de conciencias diferentes, inteligencias diferentes. Cuando nosotros llegamos a un nivel de vibración o conciencia, tenemos acceso a esta información, porque la información está grabada en el ADN. En realidad, eso es lo que pasó cuando yo deprogramé a mí misma, empecé a tener acceso a este otro nivel de información, lo cual era lo interdimensional. Igual, a veces estas experiencias son muy difíciles de captar y de conectar con nuestro mundo físico, porque nosotros tenemos una idea de lo que es realidad y esto realmente puede destruir la historia como nosotros lo conocemos, la Es verdad. historia de la religión, de la ciencia, De todo, histórica, de todo. de todo, De ¿no? todo. Sí. Y es interesante ver en este punto de vida cuando vemos the news, Sí, Las noticias. las las noticias, noticias ahora, estamos hablando más de eso, más que sí, nunca. más que nunca. El gobierno está identificando que hay ovnis, que no se entienden de dónde son. Estamos entrando a un estado de entender física del futuro. Vamos a entrar a eso, una tecnología del futuro. Y aquí es el punto clave en el cual estamos en este momento, en el cual vamos a mover muy rápidamente al futuro en estos 3 próximos años. Y para prepararse para eso, estos temas se tienen que hablar, porque Claro. la mayoría de nuestras personas, de nuestros seres, si nosotros trazamos nuestra ADN, nosotros tenemos un origen, pero en realidad tú y yo, nosotros tenemos alguien común, familiar, 2000 años atrás. ¿Ok? Desde 2000 años atrás, 2000 years ago, Sí, 2000. Sí, hace 2 años, 2000 años 2000 atrás. años atrás, está muy bien. nosotros, Sí. Sí, pero es lo que tú hablas de las bloodlines, ¿no? De las líneas de exacto, sangre. exacto. Y estamos relacionados, tenemos alguien en común en nuestra línea ancestral. Así que una cosa que vi en hipnoterapia es que cuando el alma entra al cuerpo físico, está agregándose a estas líneas ancestrales, las cuales tienen información específica vibracional. Y esa información vibracional dicta qué tipo de vida y experiencias nosotros vamos a experimentar en la vida que tenemos. Y también tiene que ser con tu astrología. El momento que tú naces, los planetas tienen una influencia en Yeah. cómo tú vas a experimentar tu familia, esos programas ancestrales. Más de eso, cuando tú deprogramas de la matriz, empiezas a entrar a niveles de informaciones más altas, las cuales empiezas a ver tu familia, digamos, celestial, o son fragmentos tuyos que reconoces en estos seres interdimensionales. Así que la cosa que el mensaje más importante que yo doy de este tema, quiero dar y impartir, es
que somos es un organismo de conciencia. No hay separación de nosotros y estos seres. Y lo que nosotros creamos, hasta estas experiencias, nosotros estamos creando. Tenemos que entender que nuestro poder de creación es tan increíble que podemos entrar a estos niveles, navegar y de esa manera despertar de una manera tan poderosa que empiezas a destruir la ilusión. Cualquier Mm, ilusión que haya creado esta vida, todas las experiencias, a un momento de total sanación, vitalidad, y eso es lo más importante por el organismo. Esa unidad que nosotros entramos a internamente y externamente crea una fundación de creación. Y creación, otra vez, es manifestar, sanación, ah, poder entrar en estado de observación de las experiencias para no llenar el cuerpo de químicos tóxicos emocionales, los cuales causan inflamación y illnesses, sí, Enfermedades. la destrucción Ya. del organismo. Ajá, wow. Y mira, una de las cosas por las que yo estaba muy contenta que Ginny nos refirió de venir, para que tú vinieses, es porque pienso que está habiendo, pues hay toda un nuevo movimiento de conciencia esta vez relacionado pues con el mero hecho de que el Pentágono decida y diga sí, hay otros objetos que no sabemos de dónde vienen, independiente que sepan o no, eso no me importa, lo importante es el cambio en la conciencia, que es simplemente ese hecho, porque ahora es un sí, ahora es, sabes, ahora hay un momento en el que todo el mundo, y aparte que está saliendo un montón de cosas, donde todo lo que los gobiernos han desmentido por años y han tapado, ahora de repente ahora hay los medios, la tecnología, el espacio para que esto se escuche, ¿no? Y Exacto. cuando Ginny nos contó tu relación con seres multidimensionales, pensé que era fundamental que vinieses, porque ¿cuál es el mensaje importante? ¿Cómo tenemos que estar? Porque mucha gente dice que el mundo no soportaría la certeza de otras vidas que aparecieran de repente aquí en medio, ¿no? Que no aguantaríamos psicológicamente o emocionalmente el hecho de que están aquí, ¿no? Entonces, quiero que des un poquito más de información acerca de esto. Sí, y tú hablaste del punto clave, que estamos en el momento que estamos recreando y redefiniendo lo que es la realidad. Y eso quiere decir que vamos a tener que muy rápidamente empezar a entender que la física, lo cual nosotros hemos pensado es solamente de esta manera, vamos a tener que expandir nuestras mentes a entender que tenemos que incluir en nuestra percepción de realidad dimensiones diferentes, dimensiones interdimensionales. No solamente que nosotros somos interdimensionales, pero que el mundo en el cual nosotros estamos intercambiando con otros es Claro. interdimensional. Y eso, si realmente entiendes qué es eso, cambia todo, cambia cómo nosotros entendemos que podemos sanar el cuerpo, lo cual quiere decir que la industria farmacéutica Se viene abajo. se va abajo. Y el problema es que estos sistemas están creados tan interdependientes y en realidad cuando vi el mapa en esta hipnoterapia, vi como unas familias específicas históricamente son las que manejan la mayoría de los sistemas financieros, los sistemas de la comida, de la educación, de medicina y de ciencia. Todo está organizado de una manera
por unas familias que manejan 147 compañías. Solamente 147 compañías son las que own. Las que... Las dueñas. las dueñas, sí. Son dueñas Las dueñas, sí. de todas las compañías del mundo. Si tomas un momento en pensar qué quiere realmente decir eso, quiere decir que hay agendas que están desplazándose, que son más para profito de estas compañías del bienestar del ser humano. Obvio. Y lo que nuestra conciencia del interdimensional nos ayuda a ver es que nuestro cuerpo es crear un pensamiento fundamental, que nuestro cuerpo tiene la habilidad de ser self-sustaining. Se sostiene a sí mismo. Se sostiene a sí mismo, en el cual nosotros tenemos el poder y la habilidad de sanar el cuerpo, tenemos la habilidad de utilizar Sí. nuestra intuición para poder discernir lo que es realidad y donde nosotros deberíamos poner nuestra energía, nuestro dinero, las compañías en las cuales nosotros estamos pagando. Nuestras decisiones con nuestros hijos, cómo nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, y después entrar al nivel emocional, lo cual es el clave en el cual el ser humano es más manipulado. Nosotros estamos sumamente manipulados por sexualidad, por dinero, y por el medio, el miedo. El miedo, totalmente. El miedo, sí. El El miedo y el dolor, el sufrimiento. Es como, Exacto. hay que tener sufrimiento, o sea, es como que eso está... Pero bueno, es que además lo ves en las noticias, ¿no? O sea, Sí. las noticias, en cuanto es una noticia de miedo, ¿verdad? Ahí es como, trae un montón de energía, ese miedo, ese que crea luego la reacción de todas las emociones que van para allá y entonces ya se hace la bomba, ¿verdad? El miedo, el dolor, sobre todo yo veo que mucho el miedo trae esta energía de poder, tiene muchísimo poder. Y entonces la gente como que tiene que estar y, ¿sabes? De una manera y todo. Entonces sí, sentimos un montón de manipulación y bueno, pues es como lo que estabas diciendo, ¿no? El ir un poco, o sea, el tomar conciencia. Y como empezábamos esta conversación así con lo de las emociones, ¿verdad? De que esto, pues que es una ilusión, eso es como las emociones son un marker, ¿no? Como marker de las vidas, es como yo lo veo como si fuera un poco la programación de los ordenadores, a lo mejor que eran antes, que les metían una tarjeta con puntitos y no sé qué. Así es como me lo imagino cuando dices lo de los markers, las emociones, te meten así, te meten la tarjeta con dolor por aquí, con jealousy, con lo que sea, ¿no? Angustia, ¡boom! Entonces, es como que, ¿sabes? El darte cuenta así cuando te están las emociones llevando por el cuerpo, ¿verdad? Es como estar, la de programación sería pues el estar más conscientes de ellas y el darle menos la energía, ¿verdad? Y ¿no? Darles menos la... Dime. Exacto, y para responder la pregunta más concisamente, lo que entrando a la conciencia interdimensional nos ayuda a mover rápidamente por el aspecto físico. Ese es el deseo. El deseo es que nosotros podemos mover de la identificación a los aspectos físicos de la experiencia ser humana, a poder ver más allá de lo que es físico. Y para eso, estos seres interdimensionales son instrumentales, Sí, para poder entender. Necesarios. Entender cómo nosotros intercambiamos. Nosotros estamos constantemente moviendo en dimensiones. Hay seres al lado de nosotros a cada momento, hay diferentes conciencias, pero todo creamos nosotros con nuestra vibración. ¿Qué es la vibración? Nuestros programas, nuestros miedos, las maneras en las cuales nosotros percibimos realidad y los programas que informan esa percepción
es lo que crea nuestras experiencias. Nosotros podemos tener experiencias de vibración alta con estos seres y también podemos tener experiencias sumamente bajas, porque recuerda que en esta expresión de realidad es una expresión de dualidad y nosotros estamos aquí para experimentar los dos lados. La manera de entrar a liberación humana es de entrar a ese estado de neutralidad, el punto cero, en el cual no estamos categorizando o separando esas experiencias por bueno y malo, Vale. o juzgando qué está pasando, pero simplemente observando para poder entender dónde y cómo funciona la reacción, las emociones y preguntando a cada momento, ¿yo estoy en supervivencia en este momento realmente? Sí. ¿O es algo que yo estoy bien, pero puedo observar y dejar pasar sin tener que intercambiar emociones y estas expresiones energéticas y químicas que ocurren en el cuerpo físico? Así que es una invitación para poder ver la realidad de una manera un poquito diferente, ¿no? Me encanta. Y confiar un poco también, ¿no? Confiar en la capacidad de crear esa, no lo llamamos magia, ¿no? Pero sí momentos en los que hay que seguir, a lo mejor nuestra imaginación es lo que nos lleva también a crear esa relación con tu interior, ¿no? Y cuando digo por ejemplo, hoy estaba tumbada en el sofá y cuando me tumbo, me duele, no sé por qué, pero me duele toda la boca. Y precisamente estaba pensando, pues bueno, pues me voy a ir a mi ER, ¿no? Mi sitio de cirugía personal, ¿no? Y entonces, pues ahí, y simplemente imaginando que tenía unos doctores fabulosos que me estaban curando cada una de los dolores que tenía, se fue, ¿no? Y yo creo que permitirnos el lujo de crear este tipo de ilusiones, ¿no? Es fundamental para entender también otras dimensiones, otras fuentes de información que nos pueden llegar. Yo creo que eso es como una invitación que le has hecho, o sea, yo no, o sea, ilusión, llamamos ilusión, pero yo pienso, cuando te llega eso es porque ahí está, ¿sabes? Te has conectado, así lo veo yo. No lo veo Sí. tanto ilusión, digo, tienes ese canal, a mí me gusta creer eso, que te vienen los doctores energéticos que tú te conoces, que de vez en cuando te dicen pa, y ahí estás y estás abierto a ellos porque estamos rodeados de ayuda. Y cuando Pero te sí, pero yo abres, lo veo ¿verdad? así, yo lo veo así. Lo que creo Sí, que es importante también recordar a la gente que de repente te sí. puedes meter en un viaje imaginativo que realmente estás llamando a aspectos multidimensionales tuyos que ni siquiera habías contemplado, ¿no? Es Sí. como... Y en realidad cada uno de nuestros pensamientos crea y es muy importante entender que cada uno tiene a very heavy weight, ¿cómo se dice? Mucho peso. Tiene mucho peso en lo que nosotros experimentamos. Nuestra imaginación no es solamente imaginar algo, estamos creando en otra dimensión. Así que la Ay. conciencia es muy importante. ¿Qué quiere decir? Ser consciente de cómo estás imaginando. ¿Es un escape o es realmente la intención de crear sanación para tu cuerpo? Si es un escape, las leyes de creación lo van a invertir lo que estás experimentando. ¿Ok? Así que hay que entender muy bien cómo funciona la tecnología del cuerpo. La tecnología del cuerpo está basada en las leyes de creación. El femenino y Masculino. masculino, good and bad, todas estas expresiones, nosotros tenemos la habilidad de navegar y por entender y por observarse a sí mismo, la mayoría de nuestras percepciones empiezan a entrar a un nivel de realidad, lo cual nosotros pensamos que es realidad, pero no es. A veces nuestras emociones estamos programadas a pensar que son reales o son la verdad. Pero
hay que observar cuál es la verdad prima, cuál es la verdad. Quiere decir que nuestras emociones son complejas, son capas de información. Si nosotros entramos en observación, podemos llegar al root. ¿Cómo se dice root? La raíz, A la raíz. La raíz. Y la emoción de raíz es el cual está creando, es la emoción que está en el subconsciente. Eso crea. Así que si tú piensas que estás sumamente feliz o en el externo, pero subconscientemente tienes miedo o inseguridad, eso es lo que va a crear, no lo de afuera. Así que Claro. son los mecanismos que hay que entender muy bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno. Madre mía. Estás apagando, Yolanda, se te está yendo la luz. Se está yendo la luz. Se está yendo la luz. Yolanda está en España y nosotras dos estamos en San Francisco. Ya está así como ya es hora. Mira, sí. lo cambio. Increíble. Voy a cambiar, mira, así, boom. Pero bueno, buenísimo. Lo cambié. Me encanta, nos llevamos un montón, un montón de información y de sabiduría, vamos, que yo tengo ganas de escuchármelo otra vez. Me encanta que lo hayas dicho en español, que has estado con nosotras hablándolo en español, porque... Muchísimas gracias por eso. Sí, porque esto es un regalo y deseado por mucha gente. Gracias. Ojalá estuvo claro. Sí, estuvo muy claro, muy claro. Además, tu forma de expresión es muy clara, se puede entender perfectamente todo lo que dices. Y además, a mí me gustaría invitarte también a más adelante, cuando hayan más desarrollos de lo que está pasando. Me encantaría que vinieras de nuevo para seguir explorando, no explorando, pero sino traer más conciencia a lo que está pasando. Me encantaría. Muchas gracias por tenerme y por tu trabajo en tener esta plataforma. Gracias. Sí.